Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org. El tema que quiero hablar en este momento es, alabanza el nombre del Señor, el diagrama de una transformación. El diagrama de una transformación. Alabanza el nombre del Señor. Mucha gente erróneamente predica y enseña la palabra fuera de los perímetros que el Señor ha establecido. Yo escucho muchas predicaciones, muchos desórdenes en la palabra del Señor. Debe decirle que todo lo que Dios va a hacer está ya espiritualmente delineado. Todo propósito de Dios con una persona aquí en la tierra está bien delineado por el Espíritu Santo de Dios. No es que Dios llame a una persona así de la nada, de una manera desordenada, como muchas personas pues piensan, pero no es así. Primeramente, déjeme explicarle un poco quién era Saulo. Saulo venía de una familia de dinero. Su padre era un hombre muy rico, tenía muchas propiedades, era un hombre respetado, alabanza el nombre del Señor, y por tanto, en todo Israel, él era conocido. Era un hombre que se dice, según los manuscritos antiguos, que él donaba mucho dinero, alabanza el nombre del Señor, al Sanedrín. Su hijo, Saulo, alabanza el nombre del Señor, el padre de Saulo, que era ese hombre rico y millonario, su hijo Saulo era un erudito. Él no conocía a Jesús como Cristo. Él era celoso, muy celoso de la ley. Y en ese celo que él tenía con la ley de Moisés, él hacía cosas que realmente pues él no las entendía. Pues amaba a Dios de una manera profunda, pero como no había tenido una experiencia con Jesús, pues realmente él estaba ignorante al plan de salvación. Y es aquí donde él estudió tanto, estudió bajo los pies de un famoso maestro llamado Gamaliel. Gamaliel tenía un maestro sobre él que se llamaba Hilier. Hilier era un profesor que le enseñaba a los rabinos en los tiempos de Saulo. Este hombre fue el hombre que pudo discernir la fórmula que entre el pueblo judío y el pueblo de Israel se conoce como el Pardes. El Pardes es una fórmula donde los rabinos judíos pueden descifrar las diferentes plataformas que Yahweh hablaba. Con ese fondo histórico nos encontramos
con este hombre llamado Saulo. Él tenía un celo grandísimo por Yahweh, por la ley, el que Moisés llamaba Jehová. Pero Jehová, alabanza el nombre del Señor, es una sombrilla, no es nombre en sí, sino Jehová representa muchas plataformas como Dios se comunicaba con su pueblo. Estas son cosas un poco más avanzadas, pero para que entiendan el mensaje de este momento. Es ahí donde Saulo escucha que hay un sinnúmero que según él eran iletrados, personas según la mente de Saulo, todavía no era Pablo, era Saulo, que estaban enseñando unas doctrinas según él muy trastornadas, donde decía de que un carpintero de Galilea era el llamado Mesías. Eso le trae a él una tristeza y una ira terrible. Entonces él comienza a perseguir a aquellos que se llamaban los del camino, con C mayúscula. Porque antes los cristianos se conocían como los del camino, no se conocían como cristianos. Eso sucedió más tarde en Antioquía, donde los del camino se empezaron a llamar cristianos. Se llamaban los del camino porque Jesús siempre enseñaba y decía, yo soy el camino. Por tanto, esa fórmula se pegó en los primeros siglos y a los cristianos se conocían como los del camino. Más tarde en Antioquía es la primera vez que se llaman a los del camino cristianos, que es un título un poco peligroso hoy día, porque hay mucha gente diciendo que son cristianos y de cristianos no tienen un pelo. Tienen malos testimonios, son mentirosos, engañadores, burladores, practican el pecado y se ponen en nombre de que son cristianos, crucificando una vez más al Cristo de la gloria. Y es ahí en ese momento, alabanza el nombre del Señor, donde Saulo, como su padre tenía buenas relaciones con el Sanedrín, le donaba dinero al Sanedrín y a otras personas, porque era un hombre de mucho dinero. Saulo tenía conexiones entonces con todos esos líderes religiosos de su tiempo. Y él va y pide cartas a los sacerdotes para ir a otro país, cruzar la frontera de Israel a Siria. Siria es un país gentil, diferente a Israel, donde en Israel estaba el pueblo de Dios. Pero nótese cómo Jesús hace las cosas. Cuando Saulo sale, dice la palabra, respirando amenazas, porque le dio una ira tremenda, porque decía, cómo estos individuos que no conocen nada de Jehová están diciendo que un carpintero es el Mesías prometido, que está también visto en la ley. Y yo no voy a permitir eso, decía Saulo. Es ahí donde entra el capítulo 9 del libro de los Hechos. La Biblia dice, mire esto, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice la palabra, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y él lleva unas cartas, pero déjeme decirle, quien pone el código postal
a los mensajes de Jehová está en el cielo. Así que Saulo llevaba cartas con un código postal erróneo. Y es ahí donde entra la revelación y manifestación de Jesús. Y él sale con ese grupo de personas. La historia no dice cuántas personas iban con él, pero sabemos que iba un buen grupo. Y Saulo iba con cartas, amén, como un tipo de pasaporte religioso para cuando llegaran a Siria, allá el gobierno le diera autoridad para perseguir a los cristianos. Es ahí donde el Señor Jesús le cambia el código postal. Porque muchas veces nosotros hacemos muchos planes y cosas y no pensamos que el que está sentado en el trono es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que abre y cierra puertas, que sin él nada nosotros podemos hacer. Y ahí sale todo enojado, molesto, con cartas que los sacerdotes le habían dado, porque los sacerdotes también estaban en contra de que los discípulos andaban por allí, según ellos, enseñando una doctrina errónea. Y Saulo sale para Damasco, donde hay 500 millas de distancia entre Jerusalén y Damasco. Y la Biblia dice, mire esto en el versículo número 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, nótese las cosas que el Señor delinea bien. Dios no se les revela a Saulo estando en territorio de Israel. O sea que Jesús está mirando también la política escondida de lo que él va a hacer. No se les revela en territorio de Israel para evitar un asunto diferente contra él. Espera, el mismo Espíritu Santo lo saca fuera de la frontera de Israel y espera que él vaya caminando y que no esté muy lejos todavía de la capital de Siria, Damasco. ¿Por qué no iba a poner a caminar? Nótese que las cosas que nos pasan a nosotros, como quiero que entiendan, es un diagrama de una transformación. En las cosas de Dios, ni Dios te llama antes de tiempo, ni te da un ministerio antes de tiempo. Todo lo que hace el Señor primeramente ha sido divinamente planeado, ¿ok? Antes de que Él lo ejecute a favor o en contra de una persona. A mí me da mucha tristeza porque yo veo muchos pastores mentalmente desordenados enseñando una palabra sin plataforma, y la tristeza más grande es ver tantos hermanitos en esas iglesias tomando agua sucia. Y ellos piensan que están escuchando la verdadera palabra de Jesús de Nazaret. Y están tomando agua sucia, una palabra trastornada, donde el enemigo los ha confundido y eso sigue creando más falsas doctrinas. Ahora, cuando él va, nótese varias cosas. Saulo hablaba varios lenguajes, ¿ok? No simplemente era bilingüe, era multilingüe. Este hombre era un erudito, sabio. Dios le dio una sabiduría terrible para discernir y para cortar conceptos. Este hombre tenía una sabiduría tan grande de parte de Dios más tarde que a Grecia no podía ir cualquier persona. Cuando uno iba a Grecia tenía que saber lo que hablaba, porque allí habían filósofos que sabían cortar palabras, sabían cortar pensamientos, sabían cortar, hermanos amados, doctrina. Dios enseñó a este hombre
Allí no pudo ir Pedro. El mismo Pedro testifica. La gente confunde lo que Pablo dice. Yo mismo, dijo Pedro, ni a veces entiendo lo que Pablo habla, porque hay diferentes mentalidades. Alabanza el nombre del Señor. Ahora mire lo siguiente. Dice que él va y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire cómo Dios se acerca a uno, porque Saulo sabía de que siempre Jehová se manifestó en luz. Él sabía que cuando Jehová se manifestó en el monte Sinaí, una luz brilló. El mismo rostro de Moisés brillaba. Jehová caminaba en una columna de fuego. Entonces el concepto de fuego, de luz, siempre estuvo presente en la mente de Saulo. Aunque también él era un filósofo que era también conocedor de las doctrinas de Heráclito. Heráclito era un filósofo griego que enseñaba a su manera de ser de que las cosas divinas, no Dios, pero las cosas divinas de un Dios o de varios dioses se manifestaban por luz. Con este concepto mental que tiene Saulo de que Jehová es luz, porque nos enseña la palabra que todo lo que Dios hizo fue a través de luz. Ahora él va rumbo a Damasco y él va lo más tranquilo, lleno de ira, con unas cartas con código erróneo de parte de Jehová, a tratar de buscar hombres o mujeres, jóvenes o niños que adoraran a los del camino. Y es en esa mentalidad que Jesús tiene que obrar, porque Dios nos conoce a nosotros, hermanos amados, de la manera que nosotros operamos. ¿No ves que Él nos hizo? Él conoce nuestro pensamiento, la forma que pensamos, la forma que actuamos. Alabanza en nombre del Señor. Y se te va a acercar a ti por esa manera. ¿Por qué usted cree que Jehová se le manifestó a Moisés con una zarza ardiendo? Porque Moisés veía todos los días en el desierto zarzas ardiendo. Porque la zarza es una planta, un pequeño árbol que bota una resina, y cuando el sol se pone bien caliente, el fuego del sol le pega a la planta, y como la planta está media seca, esa resina sirve como catalítico de fuego para prender la zarza con fuego. Moisés estaba acostumbrado a eso, acostumbrado a ver zarzas ardientes. Por eso es que Dios usa una zarza ardiente que no se apagaba. Y ahí Moisés dijo, bueno, qué cosa rara, porque yo todas las zarzas que veo que se queman se apagan, menos esta. Dios siempre usa una manera que Él conoce para llamarte a ti la atención. Y ahí va Saulo, dice la palabra del Señor, mire esto, y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, doble repetición. Dios te conoce por nombre. Saulo, Saulo. Siempre que usted ve la repetición, implica de que es una emergencia. Saulo, Saulo. Entonces él escuchó la voz, dice la palabra, ¿por qué me persigues? Nótese que Jesús lo toma personal. Jesús no dice por qué tú estás persiguiendo a los cristianos, sino lo tomó personal, ¿por qué tú me persigues? Porque cuando una persona persigue a un hombre o una mujer de Dios, no es a esa persona que está persiguiendo. Está persiguiendo a Jesucristo. Por eso fue que Él dijo, ¿por qué me persigues? Pero claro, cuando Él está en esa situación, pues claro, Él sabe de que Dios se manifiesta por luz. Que Yahweh se manifiesta por luz. Lo primero que le pasó es, por la fraseología que él usa de contestar, notamos que él recibió un impacto grande, dos impactos grandes. Dice la palabra del Señor, mire esto, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la palabra que se usa aquí para Señor, claro, en el griego es kurios, pero kurios y Adonai son dos cosas diferentes.
ya que Adonai es un nombre en plural en el hebreo, ¿ok? Y Kurios es singular. Pero Dios cuando le habla, si miramos la traducción de la Septuaginta en el hebreo, notamos que dice Adonai. Cuando él preguntó, nótese hasta dónde llegaba él no se atrevió a decir quién es Kurios, porque Kurios era cualquier dios. ¿Quién eres? Adonai. Él inmediatamente se da cuenta de que está lidiando aquí con una manifestación del Señor, de Yahweh, así como le pasó a Moisés. Y al decir Adonai, claro, la Biblia dice, mire esto, versículo número 5, ¿quién es el Señor? Y le dijo, Ani Yeshua. La respuesta es Ani Yeshua. Ani Yeshua, yo soy Jesús. Pero Jesús le habló en hebreo. Le habló en hebreo por la siguiente razón, porque Pablo era fariseo. Y los fariseos se comunicaban no en griego, sino en hebreo. Tenían así como una mentalidad de ser superiores. Y cuando él escucha la voz y pregunta, mi Adonai, ¿quién eres, Señor? Jesús le contestó, Ani Yeshua, yo soy Jesús. Y cuando dijo eso, pues no lo podía ni creer. No lo podía ni creer porque él estaba persiguiendo a los cristianos que adoraban a Jesús. Y es importante, hermano, mire, que usted ve estas experiencias. Porque si usted conoce esta experiencia, usted va a seguir enrollado en ese torbellino de malas enseñanzas, malas predicaciones que usted escucha todos los días en muchos lugares. Ahora mire este punto, es un punto bien importante. Dice la palabra del Señor, mire esto. Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te da el coce contra el aguijón. Claro, porque Saulo tenía dos trabajos. Y uno de ellos, usted sabe lo que es un aguijón. Un aguijón se usaba cuando se sembraba un pedazo de madera con una punta bien aguda. Y cuando los bueyes no podían caminar, el cochero le pegaba a los bueyes con esa punta afilada y los bueyes empezaban a sangrar y comenzaban a brincar y a caminar. Y se desangraban muchos y hasta se morían. Jesús usa esa imagen para decirle, no trates de irte en contra mía, porque te vas a desangrar. Espiritualmente hablando, te vas a morir. Así que enderézate y escucha las cosas que te estoy diciendo. Usted nunca va a ganar una batalla contra Jesús. Nunca ha perdido ni jamás perderá. Siempre que una persona se va en contra del Señor, va a perder la batalla. Es ahí donde este hombre, en esa condición, cayó al piso. La Biblia no dice de dónde cayó. No dice que cayó de un caballo, ni de un burro, de ningún lugar. Gente se inventa cosas para decir de qué se cayó. No se cayó de un caballo, ni de un animal, porque en ningún momento la Biblia especifica, ni en el texto sagrado, ni en escritos antiguos, de dónde fue que se cayó. Hay mucha gente que son dogmáticas y se inventan cosas que no son bíblicas. Y esto es lo que me causa a mí un poco de tristeza cuando usted comienza a añadirle a la palabra cosas que usted se imagina que nunca el Señor dijo. Como hay tanta gente haciendo esas cosas. Nótese lo siguiente. Dice la palabra, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa darte coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso, dos cosas se dieron. Empezó a temblar y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nótese, hermano, cuando uno tiene una experiencia con el Señor, se tiene que poner sumiso. Y este hombre era bien rebelde. Este hombre, hermano, no quería obedecer a nadie. Pero Jesús lo puso a obedecerle. ¿Qué quieres que yo haga? Quiero aprovechar, hermano, para también saludar
a toda la audiencia que nos ve, Centro y Sudamérica y Estados Unidos. Queremos decirle que todo lo que usted quiera preguntar, escriba en nuestras redes sociales. Queremos contestar sus correos electrónicos, escribirle, y estamos orando por ustedes para que Dios le bendiga, y búsquese siempre una iglesia donde se enseñe verdaderamente la palabra del Señor. Le amamos en el Señor y siempre estamos pendientes de ustedes en nuestras oraciones. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ministerio Internacional La Biblia Explicada presenta al doctor Antonio Orona, profesor exégeta bíblico de hebreo, griego y arameo, con una nueva exposición de revelación bíblica para nuestros tiempos. El doctor Antonio Orona es el autor de los libros Ruth, un estudio exegético verso por verso, y Judas, la revelación de Jesucristo antes del levantamiento de la iglesia. Ambos disponibles en inglés y español, y a la venta en línea visitando trafford.com. Si desea escribir o apoyar al ministerio del Dr. Orona, diríjase al P.O. Box 24947, Richmond, Virginia 23224, o hable al 540-842-3912. Usted encontrará muchas más herramientas del Dr. Orona para su crecimiento bíblico visitando la página ministeriolabibliaexplicada.org.